La Sociedad Colimense de Estudios Históricos presenta a José Rafael Cuauhtémoc Acolcín Vidal. Es médico cirujano, cardiólogo y maestro en ciencias médicas. Es miembro de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos desde 1999. Autor o coautor de muchas publicaciones de ciencia, filosofía, historia y literatura. Con ustedes, el doctor José Rafael Cuauhtémoc Acolcín Vidal en Haciendo Historia. Les saluda Cuauhtémoc Acolcín Vidal. Bienvenidos a Haciendo Historia. Voy a platicar con ustedes de la medicina basada en evidencia, que es la medicina que vivimos actualmente, en la cual los médicos estamos comprometidos con los enfermos para que todo lo que les digamos sea susceptible de ser corroborado y para que los tratamientos, sean medicinas o procedimientos que indiquemos, hayan demostrado de manera clara que son efectivos y que no son dañinos. Este tema lo baso en un librito que yo publiqué que se llama De la imaginación a la evidencia y que es parte de la colección Alforja Histórica de Colima, editada por nuestra sociedad. Ahí yo demuestro cómo en el pasado los términos médicos que se usaban en nuestra localidad eran vagos y cómo poco a poco en el tiempo se han ido haciendo evidentes. A principios del siglo XIX, pues la medicina era incierta, hasta que algunos investigadores del mundo y también de México decidieron que sería muy bueno demostrar el origen de las enfermedades y la manera como afectan al organismo. En Colima también ocurrió así. Aquí tuvimos la presencia de un notable médico, probablemente jalisciense, el doctor Francisco Romero, quien radicó en Manzanillo a fines del siglo XIX. Él llegó pues armado un poco de sus instrumentos médicos y de un microscopio, que es con lo que él demostraba las enfermedades, especialmente el paludismo, que era la enfermedad más prevalente. Él pues hacía una prueba que nosotros llamamos de gota gruesa, en donde se toma una gota de sangre, se extiende una laminilla, se ve en el microscopio y ahí se puede ver al parásito que causa la enfermedad. Él notó que tenía mucho trabajo en su consultorio, pero además que tenía que salir a las casas de los enfermos porque muchas veces ellos no podían trasladarse y eso le llevaba mucho tiempo. Entonces decidió hacer un experimento muy interesante, un experimento en Colima. Él decidió administrar dosis que él mismo compraba de la medicina del paludismo a todas las casas que visitaba y al cabo de un año demostró cómo la incidencia de la enfermedad disminuyó. Él publicó esa experiencia en una revista médica que se llama el Boletín Médico Mexicano, junto con otras 4 experiencias. Pero al cabo de varios años de estar ahí, pues se cansó, yo creo, porque él se fue de aquí y dejó dicho que se iba, así dijo, de este oscuro lugar en donde no tenía más compañía que su conocimiento médico. En realidad, pues esta falta de evidencia es demostrada en un libro que escribió nuestro compañero José Óscar Guedea y Castañeda, un investigador muy notable, que revisó los archivos del Estado y ahí él obtuvo el material suficiente para escribir un libro que llamó Necrologías, en donde relata muchas cosas referentes a las causas de muerte y las situaciones de muerte de las personas en el Estado. Pero ahí él escribió un capítulo especial en el cual denominó Descripción de las defunciones en orden cronológico. Y él revisó las actas de defunción de 432 personas, desde la primera que fue en 1525
y encontró que la mayor parte de las veces no se sabía de qué habían muerto. Él cita la primera cuando dice que se trató de una persona que murió en un duelo a estocadas. Cita otra también que es muy peculiar porque es la de un indígena al que sentenciaron a morir a garrote vil, que eso es un tormento en el cual estiran a la persona hasta que se le descoyuntan todas las articulaciones, no puede respirar y muere. Pero después pasó una larga época, hasta 1700, en donde no se especificaban las causas de la muerte, nomás en el acta decía quién murió y la fecha y ya. Después vino otra época, probablemente también de 100 años, según dice el bachiller Guedea, en los cuales se describían las causas de la muerte, pero un poco como imaginarias, porque él decía ahí que murió ahogado en duelo, sentenciado, o que murió por ansias, por fuerte cólico, por miserere, por irritación, por congestión cerebral, por parto, por vejez. Pero fue ya a fines de 1800 cuando surge una acta de defunción que dice que la persona murió por insuficiencia de las válvulas del corazón. Esto implica que el médico que hizo ese diagnóstico, no pudimos saber quién fue, no obstante que yo me metí a investigar las actas correspondientes, no dice el nombre de quien lo diagnosticó, pero implica que el médico ya exploró cuidadosamente a su paciente, seguramente le oyó un soplo cardíaco y él supo que esa era un mal funcionamiento de las válvulas del corazón. Hay que recordar que el corazón es una bomba que bombea sangre y entonces tiene una válvula para la entrada y una válvula para la salida. En este caso, la válvula del corazón que estaba enferma, pues es la válvula de entrada. Se llama válvula mitral porque en su forma, que es triangular, se parece a la mitad del obispo, ese gorro picudo que se ponen los obispos. Así es parecida, entonces la válvula se abre y la sangre entra. Y después la válvula se cierra y la sangre ya no puede regresar, tiene que encontrar salida por otra válvula del corazón. Cuando esta válvula no cierra bien, pues un chorrazo de sangre se regresa en cada latido y de esa manera entonces provoca un soplo cardíaco, que es el sonido que causa la turbulencia en la sangre que regresa. Entonces, por eso digo yo que la persona que hizo este diagnóstico escuchó el soplo cardíaco. No se pudo saber quién fue, pero ya a principios del siglo XIX, entonces, yo lo revisé por indicación del bachiller Guedea, fui al Archivo General del Estado y ahí revisé las actas de defunción. Y en la 866, que es frente y anverso, así se dice que se presentó el doctor Luis Bayardo Ansar a informar del fallecimiento de quien murió por insuficiencia mitral, que es el mismo diagnóstico. El doctor Bayardo Ansar, un médico colimense, pues nació en Colima, obvio, el 19 de agosto de 1905. Estudió aquí sus primeros años, pero después emigró, como es lo natural, a Guadalajara a concluir sus estudios. Allí, durante sus prácticas profesionales, tuvo la oportunidad de trabajar en un gabinete de rayos X y aprendió seguro a tomar las radiografías, a revelarlas, a verlas, a interpretarlas. Imagínense cuando él empezó a ver las radiografías con los huesos quebrados, por ejemplo, o las articulaciones luxadas. Y así, imagino que pudo haber radiografías en donde el corazón estaba dilatado. La gente dice, me creció el corazón. O donde había datos de congestión de los pulmones por falla de la bomba cardíaca. Y entonces él de esa manera aprendió también cómo se podían diagnosticar estas enfermedades. El doctor Luis Bayardo Ansar regresó a Colima en 1927, tenía 22 años de vida y empezó a trabajar en un consultorio donde puso un equipo de rayos X, fue subdirector del hospital y estuvo aquí hasta 1940 cuando tuvo que irse a Manzanillo porque su hermano, que también era médico, pues le pidió que lo fuera a suplir en su consultorio, en vista que él se iba a embarcar para atender como médico a los tripulantes de un barco.
El doctor Ansar, Luis Vallardo Ansar, creyó que iba a estar ahí un poco de tiempo, pero su hermano no regresó. No sabemos si él siguió en el barco o si se cambió a otro país a vivir, eso no lo sabemos. Pero entonces ya el doctor Luis Vallardo Ansar se radicó ahí en Manzanillo. Puso su consultorio, puso también su gabinete, estuvo atendiendo pacientes de sífilis y de paludismo, así me lo dijo. Fue jefe del Centro Materno Infantil durante 27 años, fue director de la Cruz Roja y él trabajó arduamente como miembro de la sociedad porque él ingresó al Club de Leones, al Cinegético, en fin, tenía las relaciones sociales que se pueden tener. Yo lo entrevisté en una casita que tenía en Las Brisas, lo encontré sentado en la terraza viendo el mar y me decía, aquí he notado que las olas vienen de 3 en 3, de modo que si uno se mete y se encuentra con una ola grande, hay que tener cuidado porque van a venir otras dos. Platicó mucho conmigo, me decía, mire doctor, yo ya tengo 92 años y voy cargando una losa pesada de esos 92 kilos. El 23 de octubre de 1999, el Colegio de Médicos del Estado de Colima y todos los colegios que lo integran, porque hay colegios de especialidad de pediatría, de ginecología, de medicina interna, de cirugía, de traumatología, en fin, de todas las especialidades. Ellos le propusieron al entonces gobernador, licenciado Fernando Moreno Peña, que se le hiciera un reconocimiento por ser el representante de ese momento crucial en el desarrollo del conocimiento médico en Colima. El reconocimiento se le entregó en un salón del antiguo Hotel Ceballos, con la presencia del secretario de Salud y de otros médicos. Bueno, estuvimos ahí todos acompañándolo. Entonces, el doctor Luis Vallardo Ansar es el representante de una nueva época de la medicina en Colima. Todavía queda ahí una época de imaginación en los diagnósticos y las prescripciones, pero cada vez más el médico reconoce ese compromiso de que todo lo que diga tiene que ser demostrado y que todas las prescripciones que hagan, sean de tratamientos con medicinas o de procedimientos, tienen que haber demostrado en el mundo que son efectivos y que no son peligrosos.